¿Cómo están, compañeros? A continuación expondremos nuestro trabajo final para la clase, el cual titulamos Con relación entre el consumo de tabaco y cafeína de estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional C de Bogotá. Este trabajo lo realizamos Brian Calderón, Jonathan Cuadros, Kevin Niño quien les habla y César Vargas. Bueno, como nosotros hemos podido darnos cuenta, alrededor de los edificios de la facultad es muy común encontrarse la escena de alguien fumando o consumiendo tinto, o desde luego consumiendo los dos. Nosotros quisimos identificar si existía una correlación entre el consumo del tabaco y café para explicar la sostenibilidad de estos hábitos, y dado que hace poco Bienestar de Facultad lanzó una campaña para evitar el consumo alrededor de los edificios, dado que este humo se entra a los salones, a los laboratorios, a la cafetería de sociología, y pues desde luego el cigarrillo tiene efectos nocivos para la salud. Particularmente la Organización Mundial de la Salud ha declarado que el cigarrillo, el consumo de tabaco, es la primera causa de cáncer de pulmón prevenible en el mundo, asimismo como una de las causas del cáncer más consumidas en el mundo. El consumo de tabaco, adicionalmente al cáncer de pulmón, tiene efectos nocivos a la salud como problemas cardiovasculares, te acelera la tensión, problemas respiratorios pulmonares, problemas urinarios, altera el, el ciclo urinario, y asimismo tiene consecuencias sociales como el estigma o la exclusión particular en algunos sitios. El consumo de café elevado tiene efectos nocivos como también consecuencias cardíacas, te acelera el pulso cardíaco, te eleva la tensión, efectos nerviosos, puede llegar a alterar tu patrón del sueño regular y consecuencias digestivas. Particularmente el consumo de los dos también tiene consecuencias en la salud. Se ha identificado que el consumo, aunque independientemente de los dos, son antecedentes de cáncer del área intestinal, particularmente cáncer intestinal, cáncer de páncreas, cáncer de hígado, cáncer de colon, en el caso de las mujeres cáncer de ovario. También se ha identificado una correlación negativa entre el abandono del cigarrillo y el tinto en el desarrollo de síntomas de la enfermedad de Alzheimer, por lo cual personas que dejaron el cigarrillo o el café hace mucho tiempo tienen mayor probabilidad de desarrollar síntomas menos severos de Alzheimer que las personas que lo han consumido con muchísima más frecuencia o que lo abandonaron hace muy poco. Adicionalmente, hay estudios que han identificado que a pesar de que no existe una diferencia estadísticamente significativa entre la presión intraocular de personas que consumen tabaco y café a un grupo normal, sí es moderadamente elevado, por lo cual hay un campo de investigación ahí. Bueno, nuestra hipótesis fue: existe una correlación entre el consumo de tabaco y cigarrillo en estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional C de Bogotá. Nuestros objetivos: ampliar la conciencia del consumo de tabaco y el café en la población universitaria y sus prejuicios a su salud. Reconocer qué tanto están relacionados el consumo de cigarrillo y café, si el fumar y el tinto están relacionados y viceversa. Encontrar diferencia entre el consumo por los géneros. La muestra fue conformada por un conjunto de 91 estudiantes, todos estudiantes de pregrado de la universidad, de la Facultad de Ciencias Humanas, una media de 22.5 años, desviación estándar de 4.9. Todos decidieron participar, estuvieron de acuerdo con el estudio. El instrumento que realizamos lo diseñamos nosotros mismos, no nos basamos en ningún otro instrumento. Fue realizado de acuerdo a las recomendaciones de la profesora Jazmín. Inicialmente queríamos encuestar a personas exclusivamente consumidoras, pero para incrementar la confiabilidad del instrumento decidimos incluir personas que no tenían estos hábitos. La confiabilidad del instrumento total fue de un alfa de cromios de 0.608. Los resultados acá son valores descriptivos de la población. Identificamos que los hombres y las mujeres frente al grupo general no diferencian mucho la edad, y que existe un consumo regular de tinto y cigarrillo
diario, semanal y de consumo conjunto particular. Nos proponemos que existe una diferencia entre el consumo de cigarrillo entre hombres y mujeres porque identificamos valores más elevados en el grupo que ya propone que más tarde pusimos en una prueba de hipótesis. En estas tablas de contingencia nosotros mostramos cómo se distribuye la población de acuerdo a sus hábitos. Identificamos que un 86% de la población general consume tinto y que un 54% de la población general fuma, por lo cual son hábitos comunes y consistentes entre la población. El grupo de los hombres se comporta más o menos igual, pero particularmente el de las mujeres fuma mucho menos. Estas tablas nos indican las preferencias para realizar el hábito. Identificamos que es la universidad el sitio predilecto para consumir tinto y para consumir cigarrillo para el grupo general y para los hombres. Las mujeres tienen consumo equitativo de cigarrillo, pero sí prefieren consumir tinto en la universidad. Por lo cual a esta situación tenemos que ponerle también un marco explicativo para futuras investigaciones, pero el escenario cualitativo durante la entrevista, los estudiantes nos dijeron que aquí en la universidad con las chazas tenían mayor acceso al tinto y particularmente el cigarrillo piel roja, el peche, que es el más económico. Identificamos efectivamente que existe una diferencia estadísticamente significativa entre el consumo de cigarrillo diario, semanal y el conjunto diario y semanal entre hombres y mujeres, siendo los hombres consumidores mayores que las mujeres. Identificamos que existe una correlación entre tabaco, café y consumo conjunto en el consumo diario para la población general y para el consumo semanal para la población general. En el caso de los hombres, se identifica el mismo comportamiento, una correlación entre las tres variables para el consumo diario y para el consumo semanal. En el caso de las mujeres, identificamos que no existe en el consumo diario una correlación entre tabaco y café, pero que sí existe una correlación entre el consumo conjunto y tabaco, por lo cual proponemos que el consumo de tabaco, que es mucho más común, provoca el consumo de conjunto de tinto y tabaco. En el conjunto semanal identificamos una correlación significativa entre el consumo de café y el consumo conjunto y el consumo de tabaco y el consumo conjunto, pero no entre el consumo de tabaco y el consumo de cigarrillo. Discusión y conclusiones. Aceptamos la hipótesis si existe una correlación entre el consumo de cigarrillo y tabaco entre la población, los estudiantes de la Universidad Nacional, y que el consumo de café y tabaco es dependiente. Generalmente tenemos la idea de que el consumo de tabaco provoca el consumo conjunto de tabaco y tinto, pero no el consumo de tinto provoca el consumo de tinto y tabaco conjunto. Por lo cual habría que expresar cuál es la naturaleza del consumo de tinto y el consumo de cigarrillo aisladamente para poder identificar el consumo conjunto de los dos. Suponemos que, como nos lo dijeron durante la entrevista, que no hay tinto sin cigarrillo, pero pues sí hay cigarrillo sin tinto. Y me imagino que habrán situaciones de reunión social implícitas. Efectivamente, los hombres consumen más tabaco que las mujeres, tanto diario como semanalmente, y tienen mayor consumo conjunto diario y semanal. Por lo anterior, también proponemos que hay una diferencia entre los hábitos de hombres y mujeres, aunque claro, la muestra no es representativa para el grupo. Dado esto, nos proponemos que este estudio fue un piloto inicial para lo que sería una investigación importante dentro de los hábitos y su consecuencia en la salud. Necesitamos extender el tamaño de la muestra de forma tal que esta fuese representativa para la población, aplicar uso de métodos paramétricos e incorporar variables cualitativas y ser mucho más rigurosos con las medidas de consumo de tabaco y cafeína por litros, tabaco por cantidad inhalada y cantidad de nicotina,
Hay que ser mucho más específico con las variables y los hábitos de consumo, extendiendo este estudio junto a un estudio de salud. Muchísimas gracias por la atención, compañeros, que estén muy bien.